De acuerdo a los temas correspondientes, les doy la bienvenida a nuestra materia del Derecho Civil 2 con la cápsula informativa número 3. Y haciendo una pequeña retroalimentación, pues recordamos que estábamos hablando sobre las cuestiones de los derechos reales y por lo tanto dentro de esos bienes estuvimos hablando sobre la propiedad. Y bueno, las formas de adquirir la propiedad: ocupación, accesión, posesión o enajenación, usucapión o prescripción. Y en este caso, en cada una de ellas estaremos hablando sobre lo que es la posesión y lo que es la propiedad, teniendo en cuenta pues las distintas formas de definirlas para no confundirlas, ya que pues dentro de esta posesión vamos a poder conseguir y entender la figura sobre la prescripción. Veremos las distintas pautas sobre la prescripción y mediante esta pequeña imagen yo puedo darles un pequeño concepto mediante este cuadro comparativo sobre las cuestiones de la posesión y la propiedad y cada una de sus características, y por lo tanto encontramos que pues la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Nace de un poder de hecho, es previo al nacimiento de la propiedad, es un derecho provisional, existen actos posesorios y es un requisito para la prescripción adquisitiva de la propiedad. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Nace de un poder de derecho, depende de la constitución de la posesión, es un derecho definitivo, existe un título y por la prescripción se adquiere la propiedad de un bien mueble o de un bien inmueble. Es importante que tengamos en cuenta que el derecho de posesión pues no debe confundirse con el derecho de propiedad. Si en virtud de la posesión los bienes o derechos pueden usarse o disfrutarse, como en la propiedad, la diferencia radica en que tratándose de propiedad, además del derecho de uso y disfrute de la cosa, se tiene un derecho de disposición. Y esta es la palabra clave para que podamos entender la posesión de la propiedad. Que si estamos en posesión de cualquier objeto, de cualquier bien, de cualquier cosa que sea susceptible de apropiación, claro, pues no podemos tener esta disposición hacia este objeto. Y dentro de la propiedad podemos disponer de él, podemos enajenarlo, por ejemplo, y está totalmente legal ese acto o hecho jurídico. La posesión la encontramos como un poder que las personas tienen sobre un bien o derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos, es decir, utilizarlos. Ahora bien, vamos a encontrar dentro de nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, en el título tercero, habla sobre la posesión y en este capítulo único, pues explica que el poseedor de una cosa, el que ejerce sobre ella un poder de hecho, diferencia a que obtenga, no puede obtener un poder de derecho. Ahora bien, también existe cierta clasificación sobre estas cuestiones de la posesión. Vamos a empezar viendo una de ellas y es cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario y otro título análogo. Los dos son poseedores de la cosa. El que ella posea título de propietario tiene una posesión originaria y el otro una posesión derivada. Primera clasificación correspondiente, posesión originaria, y la siguiente es la derivada. El mismo Código Civil, sin temor a equivocarnos, es donde nos menciona que a partir del artículo 817 están las otras clasificaciones sobre la posesión, por lo cual indica posesión pacífica, es la que se adquiere sin violencia. La posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el capítulo 5, título séptimo del libro. La posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, también lo es la que está inscrita en el registro de la propiedad. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Y mediante este mismo contexto vamos a citar, de acuerdo también a nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas,
las cuestiones o los requisitos que se reconocen en cuanto a la pérdida de la posesión. Y en la primera fracción nos dice que es por abandono, en la segunda por cesión a título oneroso o gratuito, la tercera por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio, la cuarta por resolución judicial, la quinta por despojo si la posesión del despojado dura más de un año, sexta por reivindicación del propietario y séptima por expropiación por causa de utilidad pública. Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos o cuando no se ejercen por el tiempo que basta para que queden prescritos. Y de acuerdo a esta forma también de adquirir la propiedad por medio de una posesión que efectivamente resultaría en la prescripción o la figura conocida como la usucapión, vamos a empezar lo contenido dentro de este sistema de la prescripción para reconocerlo. Y bueno, la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Es menester registrar estas condiciones establecidas por la ley, ya que también va a tener efecto las circunstancias en las que se encuentre el bien mueble o inmueble que se pretenda que recaiga la prescripción para poder adquirir la propiedad. En el mismo código nos dice que la adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Dentro de estas dos clasificaciones encontramos que la prescripción positiva permite adquirir derechos con el paso del tiempo, la llamada figura o popularmente conocida también a veces como el usucapión, y la prescripción negativa es la pérdida de un derecho o del derecho de accionar judicialmente contra la violación de un derecho por el no ejercicio, sea del derecho o sea de la acción respectiva. Ciertas características que debemos tener en cuenta para poder revisar los requisitos. Y de acuerdo a los requisitos encontramos dentro de nuestra legislación que la posesión necesaria para prescribir debe ser, uno, en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Esto es mediante lo que llamamos la cuestión requisitoria para reconocer o para poder realizar una acción judicial y poder pretender adquirir una propiedad. Los bienes inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y públicamente. En 5 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. En 10 años cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones 1 y tercera, si se demuestra, porque tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de la finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído. Y bueno, también este sistema en cuanto a una finca rústica, pues se obtiene en distintas circunstancias dentro de la misma, donde también se extienden diferentes tipos de obligaciones a reconocerse. Eso fue en cuanto a la prescripción positiva. Ahora, hablando de la prescripción negativa, pues esta se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contado desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. La obligación de dar alimentos es imprescriptible. Hay que tener muy clara esta sección en cuanto a las obligaciones alimentarias, no pueden prescribir. Y para ir cerrando nuestro tema, pues no quisiera que dejáramos ambiguo esta sección entre la prescripción y la caducidad, porque no son lo mismo. Entonces, mediante esta pequeña diapositiva, pues ponemos el ejemplo para poder reconocer la prescripción de la caducidad. Y ejemplo, encontramos las características que la caducidad tiene plazos más breves, es apreciada de oficio por el juez, son derechos extrapatrimoniales, no puede interrumpirse, en ocasiones se puede suspender. Si se suspende, el plazo sigue contando desde el momento que se suspendió.
Y en cuanto a la prescripción, tenemos plazos más largos, es apreciada por las partes que alegarán, son sobre derechos patrimoniales, por ejemplo, reclamación de una deuda. Sí puede interrumpirse el cómputo del plazo y si se interrumpe el plazo empieza a contar desde el inicio una vez que se renaude. Claro, estos efectos también de acuerdo al proceso que se esté llevando a cabo. Y con eso asentamos nuestro tema correspondiente. Los espero en la próxima cápsula informativa.